Hola chicos, bienvenidos al día de hoy, viernes 8 de mayo. Continuamos con nuestras clases de química. Espero se encuentren muy bien en sus casas. Para eso vamos a comenzar con la lectura de la página 249 a partir de este párrafo. El tamaño de los átomos y las moléculas es tan pequeño que no es posible verlos y menos contarlos. Además, tomaría muchísimo tiempo contar 6.02 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Por fortuna, se puede hacer una medición indirecta a partir de una masa conocida de las sustancias, como lo hiciste en la actividad de las semillas. Se trata de la masa molar, es decir, la masa de un mol de sustancia. Revisa a continuación un ejemplo de cómo se puede calcular la masa molar de un elemento como el oxígeno a partir del valor de la masa de un átomo expresada en gramos. Se ha determinado que la masa de un átomo de oxígeno es aproximadamente de 2.65 por 10 a la menos 23 gramos. Como un mol de átomos de este elemento equivale a 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, para calcular la masa de un mol de átomos de oxígeno, se multiplica la masa de un átomo de oxígeno por el número de átomos que hay en un mol. 6.02 por 10 a la 23 átomos. La masa molar se expresa en unidades de gramo sobre mol, es decir, la masa en gramos que corresponde a un mol de sustancia. En el ejemplo anterior, la masa de un mol de átomos de oxígeno es de 15.95 gramos. Si revisas el valor de la masa atómica del oxígeno en la tabla periódica que se incluye en este libro, encontrarás que es un valor muy similar al que obtuvimos, 15.99 U. Continuamos la lectura, por favor, en la página 250. Algo similar al ejemplo de la página anterior ocurre para los demás elementos. Por tanto, la masa de un mol de átomos de un elemento o su masa molar, figura 3.8, es numéricamente igual a su masa atómica, pero expresada en gramos. Por ejemplo, la masa de un átomo de oxígeno son 15.99. La masa de un mol de átomos de oxígeno es 15.99 gramos. La masa de un átomo de cloro es de 35.5 y la masa de un mol de átomos de cloro es 35.5 gramos. Entonces, si en una balanza se miden 35.5 gramos de cloro, tendremos un mol de este elemento, donde habrá 6.02 por 10 a la 23 átomos de cloro. Los datos de la masa atómica de los elementos que se incluyen en la tabla periódica permiten calcular la masa de las moléculas de elementos o de compuestos, es decir, la masa molecular, que corresponde a la masa de la molécula de un elemento o de un compuesto. Revisa el siguiente ejemplo. El nitrógeno que existe en el aire se encuentra como moléculas formadas por dos átomos, N sufijo 2. En la tabla periódica se reporta que un átomo de este elemento tiene una masa de 14.1. Entonces, para calcular la masa de la molécula de nitrógeno, se considera que está formada por dos átomos, o sea, 2 por 14.1 y esto es igual a 28.2. Así, la masa de una molécula de nitrógeno es igual a 28.2. La masa de un mol de moléculas de nitrógeno, es decir, su masa molar, es numéricamente igual a su masa molecular, pero expresada en gramos sobre mol. Por lo tanto, esto es igual a 28.2 gramos sobre mol. Para calcular la masa de una molécula de un compuesto, es decir, su masa molecular, primero debes identificar los elementos que lo forman y la cantidad de átomos de cada elemento con el compuesto. Esta información la proporciona su fórmula. Lee el siguiente ejemplo, la fórmula del butano
Otro de los componentes del gas LP es C4H10, lo que significa que el compuesto está formado por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. La información de la tabla periódica indica que la masa atómica del carbono es 12.01 y la del hidrógeno 1.01. Para obtener el valor de la masa molecular del butano, se multiplica el número de átomos de cada elemento por su masa atómica, como se observa en la siguiente tabla. Por lo tanto, tenemos 4 átomos de carbono que van a estar multiplicados por 12.01, que es la masa atómica, y esto me va a decir que son 48.4. De hidrógeno tengo 10 átomos, que sabemos que su masa atómica es 1, y 10 por 1 me da 1. Al sumar 48.4 más 10, esto me da 58.4. Esto significa que la masa molecular del butano, es decir, la masa de una molécula, es 58.4. Al igual que en el caso de la molécula de nitrógeno, el valor de la masa molar del butano es numéricamente igual a su masa molecular, pero expresada en gramos sobre mol. Por lo tanto, son 58.4 gramos mol los que se contienen en una molécula de butano. Calcular la masa molar de cualquier compuesto puede hacerse a partir de su fórmula, ya sea que se trate de moléculas o de redes cristalinas. También a esto se le conoce como masa molecular. Siempre vamos a verla representada como gramos sobre mol. Tal vez con la lectura no les quedó muy claro lo que es la masa molar o cómo es que obtenemos la masa molar, pero a continuación les explicaré paso a paso cómo obtener la masa molar de diferentes elementos de la tabla periódica. Para buscar lo que es la masa molecular necesitamos la masa atómica, que ya sabemos que se localiza en la parte superior del lado derecho de cada elemento en la tabla periódica. Otro dato que tenemos que tomar en cuenta y que ya lo acabamos de leer en la lectura, nos dice que un átomo es igual a un mol de átomos y esto es igual a la masa molecular por 1, ya que estamos trabajando en 1. Si estuviéramos trabajando con 2, 3, 4, se multiplica dependiendo del número de átomos que contenga el elemento. Por ejemplo, la masa molecular de un elemento tenemos el oxígeno, que sería con 2 átomos, por lo tanto la masa atómica del oxígeno nos dice que son 15.99. Eso tiene que ir multiplicado por el número de átomos, que ya sabemos que es 2, y del total entonces sería 31.98 gramos. Ahora, si estamos buscando la masa molecular de un compuesto, esto me dice que es el elemento 1 más el elemento 2 más el elemento 3 y así sucesivamente hasta completar todos los elementos con los que estemos trabajando. En este caso, cada elemento nosotros debemos de buscar la masa molecular de cada elemento con respecto a lo que ya vimos que es la masa atómica por el número de átomos. Por ejemplo, tenemos la glucosa. La glucosa es C6H12O6 y las masas atómicas del carbono es 12.01, hidrógeno 1 y oxígeno 15.99. Por lo tanto, la masa molecular del carbono 6 me dice que es 72.06 gramos mol. La masa molecular del hidrógeno 12 me dice que son 12 gramos y la masa molecular del oxígeno 6 son 95.94 gramos. Al hacer la suma de las masas moleculares individuales de cada elemento, me da un total de 180 gramos mol. Por lo tanto, la masa molecular de la glucosa es de 180 gramos mol. Ok, ahora sí, por favor, todos saquen su cuaderno. Recuerden poner margen, fecha, nombre y nuestro saludo Meraki. El título es masa molar. El objetivo es identificar qué es la masa molar y cómo la podemos obtener. La actividad es la número 58.
Lo que tienen que hacer es a continuación obtener la masa molar de los siguientes elementos o compuestos que están apareciendo en la siguiente tabla y llenar todos los espacios en blanco para que esto sea lo correcto. Bueno, chicos, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos el lunes. Hasta luego.